Hola, amigos, buenas noches. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Hoy pues vamos a platicar de algunos aspectos muy importantes en relación a una etapa de la auditoría, que es precisamente la finalización. Y vamos a comenzar platicando acerca de las tres fases que realiza el contador público y auditor al realizar su auditoría. Recordémonos de que el auditor, pues cuando empieza la auditoría, empieza observando los temas de los riesgos que pues debe de revisar o debe de considerar a la hora de hacer su auditoría, y esto sería en sí la primera fase, ¿verdad? Que es la planificación, ¿sí? Entonces, acá podemos observar que esta sería la primera fase, la planificación, y posterior nos vamos a la segunda fase, que es la ejecución, que es la segunda fase, ¿ya? De la auditoría, y terminamos con la fase de la finalización. Entonces, es importante mencionar o considerar que en la fase de la planificación iniciamos, así que desde cero, ¿ya? Y terminamos en nuestros programas de auditoría. Entonces, acá se podría decir que iniciamos y terminamos esa fase con nuestro plan o con nuestros programas de auditoría, ¿verdad? ¿Sí? De auditoría. La ejecución precisamente empieza con el programa, ¿verdad? O sea, de donde se quedó la fase anterior, y pues acá vemos todo el aspecto de los papeles de trabajo, todas las pruebas sustantivas que realizamos, pruebas de controles, y el objetivo de esta fase precisamente es llegar a determinar ajustes o determinar ciertas incorrecciones que pueda tener el estado financiero. Cuando nosotros tenemos ya los ajustes, cuando ya tenemos las incorrecciones que pues el contador o la administración mantiene en los estados financieros, entonces nosotros vamos y discutimos los ajustes con ellos para poder considerar, pues ahí sí que la opinión que vamos a dar, ¿verdad? Entonces, la tercera fase, que es de la finalización, se podría decir que empieza precisamente con el tema de ajustes y termina en nuestra opinión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto, la tercera fase, donde tenemos que considerar que tenemos que empezar con los ajustes que nosotros determinamos en nuestra auditoría, después de realizar la etapa de la planificación y la ejecución, ¿ya? Y para poder terminar en nuestro informe de auditoría con la opinión correspondiente. Um, dicho ya esto, se ha dicho el alcance de lo que vamos a platicar el día de hoy, y pues por ahí vamos a estar, en un momento voy a estar yo revisando el tema de Facebook Live para ver las preguntas que se puedan tener. Eh, Pueden preguntar para poder platicarlas en cualquier momento, ¿verdad? No hay pena con eso. Entonces, vamos a empezar con el tema que vamos a presentar aquí.
nuestra presentación. Los objetivos entonces del día de hoy son precisamente dar a conocer la estructura del informe de la auditoría, indicar los tipos de opinión y sus respectivos informes o los formatos de estos informes y también presentar otros informes de auditoría. Acá les resumía lo que estaba platicando acá en la pizarra acerca de que es importante saber cuándo empieza una etapa de la auditoría y cuándo termina. Acá en la pizarra pues pusimos claramente cuándo empezaba, cuándo terminaba cada uno y para poder dejar definido pues qué es o el alcance de la plática del día de hoy. Ok, bueno, fuera o excepto, ¿verdad? De las empresas que pues tienen su contabilidad, se podría decir de alguna manera pues buena, razonable, ¿verdad? Nos topamos con las opiniones modificadas, o sea, con las opiniones que se modifican para poder establecer si la compañía pues tiene una contabilidad con salvedades, si pues, se le tiene que dar una opinión adversa, ¿verdad? O si es una obtención de opinión. Entonces, las normas internacionales de auditoría, la NIA 700, pues nos da este esquema, el esquema que ustedes ven en pantalla, donde nos indica de una forma resumida y de una forma gráfica cómo nosotros podemos determinar nuestra opinión a la hora de establecer las incorrecciones o los ajustes que se mantiene con la compañía. En este caso, ustedes ven que este esquema se compone de dos filas y dos columnas, ¿ya? En las primeras dos filas nosotros vamos a encontrar la naturaleza de los problemas que pueda tener la compañía. La compañía puede tener dos tipos de problemas, por así decirlo. El número uno, que es acerca de los ajustes que pues ya se identificaron, ¿verdad? Corresponde a cuando nosotros vemos o hacemos nuestras pruebas de auditoría y de nuestras pruebas de auditoría determinamos que se encuentran errores conocidos. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un inventario, ¿verdad? Una observación física del inventario y yo encuentro por ahí ciertos errores o ciertos pues, faltantes, sobrantes, y a la hora después de poder observarlos y poder verificar realmente de cuánto es el error en todo el universo, nosotros nos tomamos una cantidad y esa cantidad pues nosotros la consideramos para hacer un ajuste. O sea, en este punto, en esta primera fila, se refiere a cuando nosotros hacemos nuestras pruebas de detalle o nuestras pruebas analíticas sustantivas y determinamos una cantidad, o sea, cuantificamos el problema, sabemos de qué estamos hablando, sabemos de que hay un error de 1 millón de quetzales, de 2 millones de quetzales, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que sí conocemos el error. Si queremos pues resumirlo de esa manera, podemos decir que sí conocemos el error, ¿ya? Y posterior, pues nos vamos a la segunda fila, donde encontramos que en ocasiones el auditor pues no sabe realmente si el saldo está bien o está mal, pero no es que no lo sepa porque no puede hacer su trabajo o porque no puede hacer procedimientos alternos, porque hay que considerar que pues las normas nos indican ciertos procedimientos primarios, pero nosotros tenemos que de alguna manera pues llegar hasta lo que más podamos, hasta el fondo, para poder verificar los saldos, ¿verdad? Entonces, en este punto, pues, el auditor tiene una limitación en el alcance y no sabe si el saldo de cuenta está bien o está mal. En, en estos tiempos de pandemia, esto es un factor muy importante que tiene que considerar el auditor o pues puede ser algo con lo cual el auditor se pueda topar. Lo que pasa es que, dando algunos ejemplos, sabemos perfectamente que estamos ahorita ya terminando octubre, ¿verdad? Ya muchas firmas de auditoría, muchos auditores están realizando procedimientos de una pues, auditoría preliminares, ¿ya? Y preparándose obviamente para el informe final. Y en esta ocasión, pues con todo lo que está pasando de la pandemia, el COVID-19, pues podemos toparnos con varios aspectos. Uno, por ejemplo, podría ser que los contadores no están preparados
para poder realizar las notas a los estados financieros o las revelaciones de todo lo relacionado a la pandemia. O sea, por ejemplo, si les pedimos información acerca de cómo elaboraron el estudio para saber si la compañía puede seguir en funcionamiento, puede ser que no me lo den porque no estén preparados para poder realizar ese estudio, ¿verdad? Recordémonos que la administración tiene la responsabilidad de poder verificar si su compañía pues sigue como negocio en funcionamiento o negocio en marcha, ¿verdad? Pero nosotros los auditores tenemos que ver el estudio que ellos realicen, las bases que ellos consideren para poder establecer si la compañía pues va a seguir o no va a seguir con el tema de empresa en funcionamiento. Otro tema, por ejemplo, es acerca de los cambios que pudieron haber en las normativas, en arrendamientos, por ejemplo, ¿verdad? En las normas internacionales de información financiera, el tema, por ejemplo, de la presentación de la nota a los estados financieros. O sea, pueden haber ciertas notas que la normativa, pues ahora también las está solicitando y como esto, pues nadie estaba preparado, puede ser que el contador no pueda hacerlas. El último punto, pero hoy como ejemplo podría ser el impacto que va a tener o que está teniendo este tema del coronavirus en la compañía. Entonces, si yo voy con, por ejemplo, con el contador, con la administración y le digo, mira, ¿será que puedes trasladarme el estudio o las bases que ustedes consideraron para poder evaluar la compañía como negocio en funcionamiento? ¿Será que me pueden dar las revelaciones de las NIF, de las normas pues, que son requeridas por los cambios que ha habido últimamente, el tema del deterioro de la cartera, el tema del deterioro de otros activos? ¿Ya? ¿Será que me podés trasladar el impacto, ¿verdad? Que va a tener pues, el coronavirus en tu empresa? Y si la administración o el contador me dice que no lo tiene, ya, recordémonos que no es nuestra responsabilidad poder prepararles esta información a ellos, porque ellos son los dueños del proceso. Entonces, en esta ocasión, yo no sé realmente cuál va a ser el impacto de la compañía. Yo no sé si la compañía, por ejemplo, podría tener un problema de negocio en marcha, negocio en funcionamiento. Yo no sé, por ejemplo, cómo se pudo haber redactado el contador según la industria o según pues la compañía que le corresponde el tema de lo que está pasando en la pandemia. En este caso aplica la segunda fila que ustedes ven en la pantalla, donde el auditor no tiene una limitación en el alcance o no puede saber realmente si la compañía tiene un problema o no tiene un problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos son los dos, se puede decir, problemas que una compañía puede tener a la hora de yo terminar mi auditoría. O sea, yo puedo, por ejemplo, terminar mi auditoría, yo puedo llegar con la empresa y decirle, bueno, mire, encontré estos errores, 1 o 2 millones, o puedo decirle, mire, no me dejaron observar X, Y, Z cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Solo esos dos pueden haber, no pueden haber otras cuestiones. Posterior, nos vamos al tema de las columnas. Si ustedes ven en las columnas, pues consideramos el tamaño del problema, ¿sí? O sea, ¿qué tanto le va a afectar a la compañía? Si nosotros consideramos de que el error es material, pero únicamente material, o sea, que no es generalizado, entonces sabemos que pues la compañía por ahí podría reportar en los estados financieros unos saldos que no son correctos, pero al final no va a impactar de gran manera para que la compañía pues también pueda tener o se puedan tomar decisiones muy incorrectas por el usuario del estado financiero, ¿verdad? O que incluso no son problemas tan grandes y la compañía pues puede seguir adelante y a través de los años pues poder arreglar este problema, ¿verdad? ¿Sí? La segunda columna que nos habla acerca de lo material y generalizado nos hace referencia hacia que el problema que estamos viendo me afecta una cuenta muy importante del estado financiero o me afecta varias cuentas del estado financiero. Entonces, en su mayoría, el estado financiero pues, puede estar de alguna manera incorrecta, ¿verdad? ¿Sí? Y también me habla de que si yo tuve limitación en X cuenta, en Y cuenta, en Z cuenta, o sea, en la mayoría del estado financiero, también el impacto es muy grande debido a que yo no tengo seguridad casi del 80, del 70, del 90% del estado financiero sobre si algo está bueno o está malo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el tema de materiales generalizados. Entonces,
Si nosotros observamos y comenzamos a ver los casos, podemos ver que al unir la fila y al unir la columna que corresponde, nos da la opinión que tenemos que dar en nuestro informe de auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un activo de 5 millones de quetzales, ¿ya? Y tengo dentro de ese activo un inventario de 800,000 quetzales, yo voy a hacer mi observación física y determino que en ese inventario hay un error de 500,000 quetzales. Estamos hablando de que esos 500,000 quetzales pues ya son materiales, ¿verdad? Son 500,000, pues dentro de 5 millones, no es un porcentaje muy grande, pero sí es importante, ¿verdad? Entonces, yo me voy a la primera fila y a la segunda fila y me pregunto, ¿conozco el error? O sea, ¿puedo cuantificar el problema? Sí, porque son 500,000 quetzales. Entonces, me quedo en la primera fila, ¿ya? Y después me voy a la columna y me pregunto, ¿será que el error es muy grande o será que es tan grande que me puede afectar la mayoría de los estados financieros? En este caso, 500,000, pues no me afecta a todos los estados financieros, solo es únicamente material. Entonces, uno la fila de que sí conozco el error y uno la columna donde determino que el problema es únicamente material y me da como resultado, lo que ustedes ven en pantalla, está en azul, una opinión con salvedades, ¿verdad? ¿Sí? O sea, al cruzar la columna de que es material y la fila de que conozco el error, me da como resultado una opinión con salvedades. Si, por ejemplo, yo nuevamente me voy al mismo ejemplo, o sea, tengo 5 millones de activos y me voy a revisar inventarios que son por 800,000 quetzales, ¿verdad? Pero no me dejaron observar físicamente el inventario. Nuevamente, y haciendo el paréntesis, también es algo que puede pasar en estos tiempos por el tema del coronavirus. Muchos hablan de que pues, puede haber una primera ola, una segunda ola, ¿ya? Y en este caso, pues ya sabemos que las restricciones ya no están. Sin embargo, por ejemplo, si a finales de diciembre, por ahí pueden decir nuevamente que no pueden haber muchas personas en algún lugar, imagínense qué van a hacer ustedes como auditores cuando no puedan ir a un inventario físico, ¿sí? Entonces, en este caso, si el auditor no puede ir a la observación física del inventario, no puede determinar si hay errores o no hay errores. Entonces, asumiendo este caso, yo hago nuevamente el esquema y me pregunto, ¿conozco el error, sí o no? No, no lo conozco porque no pude asistir. Entonces me quedo en la segunda fila, ¿ya? Y me pregunto, ¿el error es grande o es tan grande que me afecta a toda la compañía? Como es el mismo ejemplo, pues ya sabemos que únicamente es material, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al unir la columna y la fila, ustedes se dan cuenta en el esquema, nuevamente me dan opinión con salvedades. En resumen, entonces, y según lo que ustedes pueden ver y ya según pues, que me han escuchado, realmente cuando el problema que tiene la compañía, ¿verdad? Es solo material, o sea, es importante, pero no afecta en su mayoría a los estados financieros. La verdad, no me importa si conozco o no conozco el error. De todas maneras, la opinión, ¿sí? Lo que ustedes ven en el esquema es con salvedades, ¿sí? Entonces, ya sabemos de que si yo tengo un problema al hacer mi auditoría, algunos ajustes que no corra la compañía o si no me dejaron ver algo, pero si esto no es tan grande que me afecte a la mayoría de los estados financieros, pues ya sabemos que mi opinión va a ser con salvedades. Y para las personas que también se están preparando para exámenes privados, pues también ya saben que a la hora de encontrar errores que no corrija la administración y que no sean, se puede decir, materiales generalizados, o sea, que me afecte la mayoría de la información o de la compañía, pues la opinión va a ser con salvedades. Ahora vámonos a los otros ejemplos. Si yo determino que tengo, por ejemplo, una empresa que comercializa, que ya sabemos que lo más importante para estas empresas son sus inventarios y las cuentas por cobrar, cuando obviamente venden al crédito, y yo voy a la compañía y pues todas las cuentas están bien, pero al final las cuentas por cobrar sí tenían ahí un desorden en el tema de cobros, en el tema de registrar las facturas al crédito, y también pues inventarios me estaban mintiendo, no tenían en inventarios lo que decían, ¿ya? Al final yo determino que estas dos cuentas son, por ejemplo, el 80% de mi total de activo. Volviendo al ejemplo de 5 millones, podríamos decir
que esas dos cuentas, entre inventarios y cuentas por cobrar, quizás sean el 90% de mi activo o el 80% de mi activo. Entonces, cuando yo determino que tengo problemas en, ¿qué les digo?, en cuentas por cobrar de 2 millones y también en inventario de 2 millones, estamos hablando de ajustes o errores que la compañía no ha corregido y que no va a corregir por 4 millones de quetzales sobre un total de 5 millones que es el activo. Entonces, esto obviamente, aparte de ser material, pues también es generalizado o también afecta mucho a mi compañía. Entonces, yo me voy al esquema y me pregunto, ¿conozco o no conozco el error? Si lo conozco, son 4 millones, entonces me quedo con la fila primera, ¿sí? Y me pregunto, ¿será material o material generalizado? Y veo que es material y generalizado. Entonces, según mi esquema, la opinión que yo tengo que dar es una opinión negativa, ¿ya? O adversa, como ustedes pues también la conocen, ¿verdad? En ese caso, pues esa sería la respuesta. En otro ejemplo, volviendo pues a lo mismo, considerando que por el tema de la pandemia nuevamente alguien me diga, mira, es que como hay horario restringido, pues no podemos enviar a confirmar cuentas por cobrar y también pues no puede ir a la bodega porque igual es una empresa, no sé, de biológicos y que pues si usted está enfermo va a fregarme a toda la producción, no sé, ¿verdad? O sea, cualquier razón nos dan para poder no ir a la observación de los inventarios. Entonces, yo nuevamente, no me dejaron ver inventarios, que son 2 millones, no me dejaron ver cuentas por cobrar, que son 2 millones. O sea, son 4 millones, la suma de los dos, de un total de un activo de 5 millones, ¿ya? Entonces, nuevamente regreso al esquema y me pregunto, ¿conozco o no conozco un error? No lo conozco, ¿ya? Entonces me quedo en la segunda fila y me pregunto, lo que yo no determiné si estaba bueno o estaba malo, ¿será que es material o material generalizado? Pues obviamente es material generalizado. Entonces, la opinión que yo voy a dar como auditor es una abstención de opinión, ¿verdad? O sea, me voy a abstener, perdón, me voy a abstener de opinar porque pues no me dejaron ver la mayoría de los estados financieros o poder revisar. Entonces, estos son los puntos o estos son los tipos de opiniones que se llevan en un informe modificado. O sea, lo que pasa es que el informe sobre lo cual nos habla la NIA 700, que nos da el esquema de cómo se compone, vamos a verlo ahora en un ratito, que nos da el esquema, nos habla acerca de una opinión limpia. O sea, cuando una opinión es limpia, cuando no tengo mayor problema o tengo problemitas, pero no son materiales, ya, que muy bien se pueden ir a una carta a la gerencia, porque no son materiales, entonces, yo vengo y doy mi opinión, pues sin modificar, ¿ya? Porque el esquema o la NIA 700 indica que es el informe, se podría decir, normal. Pero si yo ya tengo uno de esos problemas que estamos viendo en pantalla, entonces yo tengo que modificar mi informe. Y pues con eso ya nos vamos con la NIA 705, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a continuar ahí con eso. Vamos a ver acá, voy a ver acá en Facebook Live si pues hay alguna pregunta donde pueda tal vez adelantar. Vamos a ver si... Cuando no tengo mayor problema, no tengo problemitas, no son más problemas. Yo tengo ahí unas cuantas, ahorita vamos a verlas en el 5 preguntas, vamos a verlas al poder platicar sobre eso. Vamos a considerar antes de entrar al tema. El tema de la NIA 700, vamos a platicar acerca de algo que también es importante para poder saber qué norma de los informes me corresponde, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que saber y que es de vital importancia, porque también de eso dependen nuestros honorarios cuando vayamos a hacer auditoría, es que sepamos obviamente cuál es el objetivo de la auditoría o a qué industria o qué tipo de empresas pues yo voy a hacer auditoría. O sea, no es lo mismo hacer una auditoría por ejemplo, en una entidad sin ánimo de lucro, no es lo mismo hacer una auditoría en los bancos, en las instituciones financieras, una auditoría que pues la esté realizando para determinar si la compañía cumple con las políticas del impuesto sobre la renta o una auditoría que yo realizo pues con base a NIC para pymes o con la NIFUL, ¿verdad? O sea,
sí, de eso dependen muchas cuestiones. Por eso es algo que yo tengo que platicar al principio y poder establecer al inicio mi alcance, ¿verdad? O sea, que realmente para qué me quieren contratar. Es importante porque de alguna manera cuando nosotros vamos con el cliente, pues a veces nos pide una auditoría, pero nosotros no tenemos que culparlo a él de que él no sepa qué nos quiera pedir, porque los expertos somos nosotros. Entonces, suele pues suceder en ocasiones que nos piden una auditoría y nosotros pues terminamos la auditoría, entregamos una auditoría con base a la NIC para las pymes y después el gerente, el propietario, ¿verdad? Nos dice, mire, ok, ¿y dónde está el informe para la SAT, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el informe del impuesto de la renta. Entonces, nosotros podemos decirle, mire, pero nosotros quedamos en que solo era un tipo de auditoría, ¿verdad? Entonces, es importante considerar esto y considerarlo porque también depende de eso, vamos a utilizar ciertas normas para poder tomarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy utilizando la NIA 700, estoy platicando de que esto aplica considerando cuando esto aplica cuando yo estoy realizando una auditoría para varios usuarios en general, ¿sí? O sea, para mis proveedores, para mis clientes, para mis accionistas, y en fin, para pues la sociedad en todos los aspectos pues que yo puedo cubrir como partes interesadas. Una forma de poder hacerlo pues es con base a las normas internacionales de información financiera y en este caso pues yo aplico se puede decir el informe que nos da la NIA 700. Después venimos con la NIA 701, que esta norma, pues voy a platicarlo ahorita de una vez, pues vamos a verlo ahí más despacito, pero vamos a platicarlo de una vez. La NIA 701, pues como ustedes saben, es una de las últimas que pues se han emitido en las normas internacionales de auditoría. Surge precisamente por el tema de los escándalos, por los temas de fraudes, muchos obviamente de cuello blanco, ¿verdad?, que se dan en las compañías y considerando que hay ciertas empresas que pues no es que sean más importantes, pero tienen que tener una mejor transparencia porque los usuarios pues en ocasiones tiene varios dueños, ya como lo son las empresas que cotizan en bolsa o las empresas que de alguna manera pues tal vez emiten pagarés también al público en general, ya. Este tipo de empresas, o sea, las que cotizan en bolsa, los que tienen alguna responsabilidad social, por así decirlo, pues también tiene que considerar la NIA 701 porque en esta pues nos habla acerca de las, se puede decir, de los rubros clave o de los aspectos clave que el auditor pues tiene que considerar a la hora de auditarlo. Vamos a platicarlo en un momento ya, pero esto básicamente se puede decir que son las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? O sea, en esas pues nos puede ayudar esta norma, la NIA 701. Eso no quiere decir que también solo esas empresas puedan utilizarlo, o sea, el auditor puede considerar eso en una empresa normal, pero no está obligada, ¿verdad? O sea eso es lo que tenemos que considerar en el tema de las diferencias. Vamos a ver por acá. Después tenemos el tema de la NIA 800, ¿verdad? Donde pues esta nos va a servir o la utilizamos básicamente cuando vemos aspectos de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o por ahí el colegio hace algunos años también realizó un informe, o sea, un formato de informe para que las empresas o las firmas, perdón, de auditoría pues puedan ser utilizadas para las compañías o las financieras, ¿verdad? Los bancos, que pues son revisados por la Superintendencia de Bancos. También por ahí hay una mezcla, la verdad, en Guatemala, o sea, hay una mezcla entre la NIA 800 y la NIA 700. Este tipo de informes, pues el Colegio, como les digo, de Contadores Públicos Auditores, pues ha apoyado con emitir un informe especial para las entidades que pues regula la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Pero hablando aspectos del impuesto sobre la renta o informes que se puedan dar, pues por ahí también podría manejarse la NIA 800, es algo que pues es muy utilizado para eso. Entonces, es importante platicar, o lo que yo estoy haciendo en estos momentos es considerar que es importante saber por qué voy a hacer la auditoría y cuál va a ser la normativa que voy a utilizar para poder establecer si los saldos pues cumplen o no cumplen con la normativa que estoy
precisamente considerando para poder auditar. Entonces, vamos a platicarlo, como les digo, un poquito más en unos momentos. Solo quería dejar explicado este tema porque es importante mencionarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, continuando, vemos que, como les platicaba, la NIA 700 nos indica la estructura, o en la NIA 700 vamos a encontrar la estructura y el contenido del informe de auditoría. O sea, ahí nos explica lo importante que es esto y que tenemos que dejarlo claro en la comunicación que nosotros realizamos ya hacia pues, la compañía. Comenzamos con el tema del título. Alguien podría decir, licenciado, pero es que eso, o sea, ¿cuál es el problema? Pues si le ponemos título o no ponemos título. Recordémonos que hoy en día existen varios tipos de auditoría. Tenemos la auditoría interna, la auditoría de tecnología de información, ¿sí? Por ahí también podemos tener auditorías fiscales, auditorías pues, de gestión. Entonces es importante que el documento, porque recuérdense que este documento está hecho no para ustedes, que son contadores públicos, auditores, y se les saben completo, ¿verdad? El tema de las NIAs. Este informe va hacia las personas, hacia los usuarios, que pues sí es importante que tengan una visión general de los negocios, pero obviamente pues no son contadores públicos, auditores como ustedes, y entonces hay que dejar las cosas lo más claro posible cuando nos comuniquemos con ellos. Entonces hablamos, por ejemplo, del título. Sí es importante que el informe del contador público y auditor contenga la palabra que es de un auditor independiente, o sea, que es de una auditoría independiente, ¿verdad? Entonces, eso pues lo vamos a ver acá, o eso es lo importante del tema del título, para que no se confunda con otros tipos de informes o con otros informes de auditoría interna, auditoría de TI. Es importante mencionarlo, ¿ya? Después nos vamos con el destinatario. En este punto, pues, obviamente lo hacemos hacia las personas que nos han contratado, y acá pues también hay que ser un poquito o platicar acerca de que este tipo de informes pues va dirigido en general a la junta de accionistas, o sea, las accionistas de la compañía, ¿ya? Porque en su mayoría pues ellos son los que contratan los servicios del auditor externo. Lo que pasa es que si a veces esto se deja, la contratación del auditor externo se deja por parte de la gerencia general, podríamos tener ya un problema ahí, porque al final, recordémonos que nosotros los contadores públicos auditores estamos dentro de varios objetivos para cuidar o para poder informar sobre la realidad de la compañía, pero hacia los dueños, ¿verdad? O sea, hacia las personas que realmente pues, son dueñas de la compañía. A veces un gerente general pues no lo es un ejecutivo que es contratado por la compañía en relación de dependencia, y que pues obviamente el objetivo de él es gestionar los activos, gestionar la compañía, ¿verdad? Entonces, a veces pues sí resulta, es un problema de control interno, es un problema de gobierno corporativo, es un problema pues que tiene que considerar y ustedes pues también saberlo como contadores públicos auditores, que para que una auditoría realmente pues sea también muy eficiente, la verdad tienen que ser contratados por los accionistas de la compañía, no, o sea, por los dueños, no por alguien que pues esté por ahí, un gerente financiero, un gerente general, no es recomendable, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión ya de gobierno corporativo, como les decía. Después pues vamos con el tema de la opinión. Ustedes se recuerdan, los que pues, están viendo, ya tienen unos añitos por ahí, se recuerdan pues que la opinión estaba anteriormente en el informe, pues hasta de último, ¿verdad? Y pues aquí quisiera tocar dos temas. Muchas personas que de igual manera pues por ahí tienen problemas con privados es porque nos dan un informe con la opinión anterior, ¿verdad? Del informe que ya no está vigente, ¿sí? Ahora pues se pone la opinión de primero, y eso básicamente es porque las personas que pues, hacen este tipo de normativas, y pues, obviamente tienen razón, consideraron que hay que poner primero lo más importante. ¿Y qué es lo que el lector o el usuario busca al poder hacer al poder, perdón, leer su informe? La opinión. O sea, a veces no le importa el tema de que si los fundamentos, que es el otro, se va la opinión, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora está hasta adelante, porque es algo muy importante en nuestro informe. Y también algo que es de mucha importancia es el fundamento de la opinión. O sea, antes nosotros decíamos, es que la opinión, por ejemplo, es con salvedades, es negativa, pero no explicábamos por qué. Entonces ahora sí nos piden un fundamento de la opinión donde nosotros tenemos que considerar
los problemas, los errores, las incorrecciones que tiene la compañía para poder fundamentar la opinión que estoy dando anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso, uno de los aspectos que es importante indicar es siempre, cuando se pueda, cuantificar el problema y el efecto, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema o cuál es la incorrección que la compañía no quiere, pues, por la cual no quiere realizar los ajustes? Y también cuál va a ser el efecto en mi resultado. Entonces, esto es importante para el usuario de los estados financieros, porque recordémonos que el usuario de los estados financieros al final también lo que persigue o lo que le importa a él es el tema de los golpes que le puedan dar en el dinero, en el tema, por ejemplo, de las ganancias que pueda tener la compañía, ¿verdad? Entonces, si a veces un usuario ve que la opinión dice que es, no sé, con salvedades, ¿verdad? ¿Sí? Pues puede decir, bueno, pero ¿y eso qué significa? O al final, pues la compañía va a seguir viviendo, sí, ¿verdad? No me importa. Pero si en los fundamentos de la opinión le ponemos que es con salvedades porque hay un faltante de inventarios de 500,000 quetzales, entonces eso sí le duele al usuario, ¿sí? O sea, el usuario lo que quiere saber es cuánto está perdiendo para obviamente platicar con el contador, con la administración y todo lo demás y pues tomar las decisiones que correspondan, ¿verdad? Entonces, en el tema de fundamentos de la opinión es importante siempre que se pueda, obviamente si es una abstención de opinión pues no se va a poder, pero siempre que se pueda, poder cuantificar el problema y decir cuál es el impacto que voy a tener en los resultados de la compañía, ¿verdad? ¿Sí? A veces pues también es importante establecer o también se dan cuestiones de que por ciertas revelaciones que no se quieran dar, pues también puede ser parte de la opinión que yo esté dando, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que considerar eso. Y después, y aquí es donde vamos a hablar, como les decía, un poquito más de esto, vemos las cuestiones claves de auditoría, como les comentaba, ¿verdad? Hay muchos, en ocasiones, pues, y lo decimos así porque pues, puede ser, ¿verdad?, que suceda. En ocasiones, o sea, muchos, y yo me he topado en la práctica, que muchos, por ejemplo, clientes a veces, pues, pagan una auditoría, ¿verdad?, de 40,000, 50,000 quetzales, 60,000, ¿ya? Y cuando reciben, se puede decir, el resultado, pues obviamente es un informe de auditoría, una carta a la gerencia, a veces pues uno puede pensar y decir, bueno, 50,000 quetzales me costó estas 30 hojitas o estas 20 hojitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ocasiones pueden haber propietarios, pueden haber usuarios que duden del auditor, o sea, que tengan esa duda de decir, ¿será que realmente el auditor vio todo lo que tenía que ver? ¿O será que solo vino aquí a tomar café, por ejemplo, a la compañía? ¿Ya? O sea, realmente, ¿será que sí es un trabajo de calidad? ¿Ya? Entonces, obviamente, pues somos profesionales y tenemos que hacer nuestro trabajo como corresponde. Somos, pues, ya personas que hemos salido de la Facultad de Ciencias Económicas y obviamente tenemos que poner en alto siempre la facultad, pues, nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el trabajo de buena manera. Sin embargo, ¿ya? Para evitar, por si alguien, un colega o un cliente tenga una duda de que si yo realmente hice mi trabajo, entonces a mí también como auditor me sirve ya este párrafo de cuestiones claves de auditoría, porque yo en este párrafo indico qué fue lo más difícil que tuve yo como auditor en el compromiso de auditoría para poder revisar. O tengo que indicar dentro del estado financiero, ¿ya? El estado de situación financiera, por ejemplo, yo tengo que indicar cuál es la cuenta que más difícil también es auditar, o en pocas palabras, cuáles son las cuentas que tienen más riesgo de auditoría. O sea, no es lo mismo auditar una caja, ¿ya? Auditar, por ejemplo, bancos, a auditar, por ejemplo, marcas, ¿ya? La evaluación de las marcas, pues ustedes saben que tienen que entrar, incluso hay un experto para poder evaluarlas, es totalmente diferente a poder auditar una cuenta por cobrar. No sé si me estoy dando a explicar de que en los estados financieros nosotros sabemos que hay cuentas que incluso, como les decía, requieren la ayuda de un especialista, o hay cuentas que son muy difíciles de auditar por temas de fraude también que se puedan dar en la compañía, ¿verdad? Por ejemplo, igual transacciones de compañías relacionadas, o sea, son cuentas que sí tienen que tener su cuidadito, las estimaciones contables también, por ahí podrían tener una parte en la cual tendríamos que poner un poquito más de atención, y eso yo lo dejo determinado en mi informe en este párrafo, cuestiones claves de auditoría, en donde yo indico
cuáles son las cuentas más importantes o que tienen más riesgo de auditoría en mi estado financiero. ¿Ya? Y adicional, aparte de que yo estoy también quedando bien como auditor y explicando a los colegas o a quien quiera, que decirle, mira, o sea, sí, la cuenta marcas o el Goodwin, por ejemplo, o sea, por ahí tiene mayor riesgo de auditoría. Aparte de eso, también le da, como les decía yo a ustedes, una mayor transparencia de la empresa hacia sus usuarios. Por eso es que este párrafo, vuelvo a repetir, es un párrafo que está obligado para las compañías que cotizan en bolsa o para las compañías que tienen por ahí una cuestión de responsabilidad más social, ¿ya? Y no tanto las demás empresas, y que la mayoría en Guatemala, pues que son pymes, son de un dueño o dos dueños, ¿verdad? Sí, entonces, por ahí si quieren lo pueden poner, si no, pero en las empresas que cotizan en bolsa, sí va este párrafo de cuestiones claves de auditoría, ¿ya? Después hablamos obviamente de la responsabilidad de la administración, ya en el tema del gobierno de la entidad. O sea, nosotros tenemos que dejar claro, solo para protegernos, de que las notas de los estados financieros, los estados financieros, la preparación y el control interno, pues es responsabilidad de la administración. O sea, que no piensen que yo voy a ir a hacerle la contabilidad cuando yo voy a hacer la auditoría, ¿ya? No, o sea, eso es responsabilidad de la administración, ¿sí? Y después sí viene mi responsabilidad como auditor, que obviamente pues es cumplir cuestiones de ética, cuestiones, como les digo, de diligencia profesional y también con las cuestiones de poder pues observar, pero no de alguna forma obligada, sino estar atento a temas del fraude, por ejemplo. Sí, entonces también dejamos claros que el fraude pues tampoco no es como que nuestro objetivo al hacer una auditoría, pero siempre tenemos el debido cuidado profesional para poder ver si la compañía pues por ahí tiene un tema de fraude o no, ¿sí? Y después ya terminamos con el nombre de la firma, el nombre del auditor, si es un auditor independiente, el país o la dirección pues del auditor y la fecha de nuestro informe. Entonces, esa es la estructura y por eso es que ponemos lo que ponemos en nuestro informe de auditoría y la guía 700 nos indica todo esto, ¿verdad? Pues si quieren verlo un poquito más despacio. Después, pues platicamos, observamos lo que ya habíamos mencionado en el cuadro que expliqué así muy detenidamente, que cuando hablamos de las opiniones modificadas, nos estamos pues basando en la línea 705, donde nos dice pues cómo poder determinar el informe con una opinión con salvedades, adversa, ¿verdad? Y una denegación, ¿sí? Y posterior, pues vemos la línea 706, que me habla acerca de un párrafo de énfasis y otras cuestiones o asuntos, ¿verdad? Como ustedes, pues igual lo conozcan. Ok, ya hablamos de la línea 700, que pues nos da básicamente el esquema, la línea 701, que pues nos habla acerca de las cuestiones clave de la auditoría, la línea 705, donde están los tres tipos de opiniones, y vamos entonces a platicar un poquito más despacio de la línea 706, ¿ya? Del párrafo de énfasis y otras cuestiones. Entonces, en este caso, pues este párrafo lo utilizamos cuando creemos, que nosotros como editores creemos que al usuario del estado financiero le interese ciertos asuntos, ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero que al final no es para que modifiquemos nuestra opinión. O sea, nuestra opinión nosotros la determinamos con base a las incorrecciones, ¿verdad? Que tiene la compañía. Pero aparte de eso, pues puede ser que yo quiera llamar la atención del usuario a ciertos aspectos o a ciertos puntos que pues quiera indicarles, ¿verdad? O sea, hay ejemplos, por darles algunos ejemplos, puede ser que la compañía esté adoptando NIC por primera vez, entonces yo quiero decirle al usuario que pues es una adopción nueva, ¿verdad? También pues puede ser que nunca haya sido auditada la empresa, pero yo quiero decir que pues, es la primera vez que se audita, ¿verdad? ¿Ya? Puede ser también que la compañía haya cambiado por ejemplo, de auditor. Entonces quiero dejar claro que el año anterior lo auditó otro auditor y este año yo. También, pues, hablando nuevamente del coronavirus, puede ser que yo quiera dejar mi impacto, o sea, el impacto, ¿verdad?, que voy a tener en la compañía por el tema del COVID-19, el coronavirus, en una nota de los estados financieros. Entonces, es algo que yo creo que cualquiera que lea un estado financiero de una compañía o de 2020 quiere saber, ¿verdad?, cuánto realmente le está impactando el tema del coronavirus. Entonces, para eso sirve la línea 706. Va. Pero acá me da dos aspectos que son importantes. O sea, me dice párrafo de énfasis y otros asuntos, otras cuestiones. La diferencia, o sea, el objetivo de las dos es lo mismo. O sea, llamar la atención
del usuario de los estados financieros hacia esa información, ¿sí? Es lo mismo. Pero hay una diferencia. La diferencia del párrafo de énfasis con otros asuntos es que el párrafo de énfasis yo lo utilizo cuando quiero llamar la atención del usuario hacia algo que ya está en los estados financieros. En otras palabras, hace una nota pues a los estados financieros. Entonces, vuelvo a repetir, por ejemplo, si yo adopto NIF, pues yo por ahí en la nota 2, nota 3 pongo que es una adopción NIF, entonces yo utilizo un párrafo de énfasis. Si yo, por ejemplo, quiero decirle al usuario que se vaya a la nota donde, por ejemplo, donde está el tema del coronavirus, ¿verdad? O sea, donde el tema del COVID, qué tanto me puede impactar en la compañía, pues yo utilizo también un párrafo de énfasis. O sea, yo utilizo un párrafo de énfasis para llevar al lector hacia una parte de los estados financieros, ¿sí? Ok, pero el párrafo de otros asuntos yo lo utilizo cuando le quiero dar información al auditor, perdón, al usuario, le quiero dar información de algo que no está en los estados financieros, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nunca han sido auditados, entonces eso no está en ninguna nota, o sea, no está en ninguna parte. Entonces yo lo pongo en mi informe, según la anilla 706, en párrafo de otros asuntos. Si yo, por ejemplo, lo que les indicaba, ¿verdad? De que el año pasado la compañía la auditó un auditor que no soy yo, ¿ya? Entonces también quiero dejar claro de que pues, por ahí el auditor anterior hizo la revisión, pues puso la línea 706, el párrafo de otros asuntos. O sea, otros asuntos, yo pongo información que no está en los estados financieros, ¿ya? Y el párrafo de énfasis, yo pongo información que está en los estados financieros, o sea, una nota de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que se puedan dar. Aquí vemos, pues, un tema de las, de cómo es que debe de realizarse las opiniones. Como ustedes ven, pues aquí hay algunos ejemplos, ya lo platicamos sobre cómo es que debe redactarse. También aquí, por ejemplo, tenemos una opinión desfavorable, ¿ya? Donde pues vemos que la forma de redactar, este material pues se lo voy a trasladar al correo que nos enviaron, ¿verdad? Se lo voy a estar enviando y también otros materiales que vamos a ver en un momento. Tenemos, por ejemplo, la denegación de opinión, también tenemos ahí los ejemplos. Y aquí lo que yo les decía del párrafo de énfasis y otros asuntos que lo platiqué, pues, anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Y también están algunos ejemplos de cuáles son los que proceden, que pues ya los platiqué, ¿verdad? Para poder que ustedes lo tengan. Igual, como les digo, este material se les va a trasladar. Y entonces, esto se puede decir, las normas o los informes que hemos visto, pues básicamente son como que los más utilizados, ¿ya? Después, vemos, ustedes ven en pantalla, tenemos la línea 710, que acá pues nos ayuda a poder decir cuáles son las responsabilidades, sí, las responsabilidades que debe asumir el auditor cuando audita estados financieros que contienen 2 años, o sea, que contienen cifras de 2 años, o contienen, por ejemplo, son comparativos, ¿ya? Ustedes saben que si yo hago una auditoría con base a NIC, pues por la NIC 1 yo tengo que venir y dejar en mi balance, esta situación financiera, tengo que dejar pues el año, en este caso, 2019, 2018, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo fui el auditor del 2018-2019? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el año 2018 la auditó, por ejemplo, el licenciado César Sarat y en el 2019, por ejemplo, lo audité yo, Víctor Cispal? ¿Será que el informe yo tengo que hacer de la misma manera, tengo que hacerlo? ¿Ya? Si yo fui el que audité los 2 periodos, o si el Sarat, por ejemplo, auditó el primer año y yo el otro. Entonces, la respuesta la encontramos en la línea 710 y prácticamente aquí nos dice que hay una responsabilidad acerca de, o el informe se redacta de cierta manera cuando las cifras correspondientes ya de periodos anteriores, la opinión del auditor se refiere únicamente al periodo actual. O sea, en el caso, por ejemplo, del año que auditó el otro auditor, pues yo no sé, ¿verdad? O sea, realmente la opinión, o sea, que él dio y todo el trabajo que hizo. Entonces, yo en mi informe me comprometo por el año 2019, pero 2018, pues ya sabemos que es otra cuestión, pues, ¿ya? O, pues yo puedo venir y hacer un informe por estados financieros comparativos, pero que mi opinión, yo estoy diciendo que
yo como auditor estoy diciendo que el año 2019 y 2018 se presentan razonablemente, ¿verdad? O sea, se presentan los 2 años, ¿ya? Entonces, cuando se da ese caso de que yo presento, o sea, la compañía presenta estados financieros con años comparativos, pues puede darse esos dos asuntos que les acabo de platicar, y entonces la línea 710 nos indica qué es lo que tengo que hacer en estos casos. O sea, nos da el formato de cómo tengo que redactar, ¿verdad? ¿Sí? Y después, pues ya hablamos de la NIA 800. Ustedes ahí se recuerdan que pues las NIAs, ustedes también las tienen. Si no las tienen, pues igual voy a ver si les mando un link ahí para que pues se los pueda trasladar, ¿verdad? Obviamente de la página del IFAC, que es donde pues nos traslada toda la información. Es importante recalcar que pues las últimas normas, ustedes saben que están en inglés y que pues se llevan un tiempo pasarlas a español. Entonces, por ahí pues pueden estar entrado a la página del IFAC y pueden tener las últimas normas, ¿verdad? Estamos hablando pues de 2018 y en español pues sí tenemos ya por ahí la 2017, ¿verdad? Los cambios no son muy grandes, pero de alguna manera pues sí hay que dejarlo establecido y dicho porque de alguna forma pues también los formatos ustedes pueden encontrar en las mías y prácticamente yo estoy explicando para qué los utilizamos, ¿verdad? Porque para poder igual indicar el formato, pues vamos a leerlo, ¿verdad? O sea, no es lo importante acá, en la charla que estamos pues, realizando es poder pasar al español eso, ¿verdad? O sea, decir para qué es que funciona realmente. Entonces, nuevamente repito, cuando yo estoy haciendo una auditoría con fines específicos, un ejemplo podría ser, como les digo, las auditorías que se hacen para SAT, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que pues estos son con las políticas contables, o sea, se le da una mayor importancia al tema de las políticas contables que establecen el impuesto sobre la renta, pues yo entonces utilizo por ahí un formato que sea pegado a 1800, ¿verdad? Les indicaba que en las auditorías que se hacen para las entidades que están supervisadas por la CID, pues por ahí podríamos también platicar de esa, pero en Guatemala, como les comentaba, pues hay una mezcla entre la NIA 700 y la NIA 800, que eso pues lo dio, este formato pues lo ha dado el Colegio de Contadores Públicos Auditores de Guatemala, ¿verdad? O sea, esto aplica solo para Guatemala, no para otro país. Y después nos vamos a platicar acerca de la NIA 805. En ocasiones, pues, y eso también es importante recalcarlo, ¿verdad? Nuevamente, cuando nosotros vamos a una empresa, puede ser que el dueño, los propietarios, los accionistas, puede ser que ellos realmente, pues, no sepan qué es lo que necesitan. O sea, es como, por ejemplo, si voy con un doctor y le digo, mira, doctor, me duele, por ejemplo, acá. O sea, yo no tengo que decir, el doctor es el que me dice a mí qué es lo que me duele. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, con un cliente, y puede suceder que me explique y que me diga, por ejemplo, de que el mayor problema lo tiene en sus inventarios, ¿verdad? Que todo lo demás está súper bien, pero inventarios sí, ¿ya? Entonces, ¿para qué le voy a ofrecer yo una auditoría completa? ¿Sí? O sea, si bien es cierto, quizás le cobre más caro que a una auditoría de una parte del estado financiero, recuérdense que nuestro objetivo no es únicamente ganar dinero, ¿verdad? Nuestro objetivo como profesionales es ayudar, en este caso, pues a los empresarios a que pues puedan alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Sus objetivos de negocio, sí, agregar valor. Ya sabemos perfectamente que al realizar nosotros nuestro trabajo de buena manera, a la par viene pues nuestros honorarios, ¿verdad? Que obviamente pues también son justos, por todo el conocimiento que nosotros tenemos como expertos financieros en la compañía, ¿verdad? Entonces, pero no es nuestro objetivo. O sea, yo no puedo decir, bueno, si yo le cobro una auditoría completa, le cobro 50,000, y si yo le cobro una auditoría de inventarios, le cobro 20,000, ¿ya? Mejor le voy a decir que necesita una auditoría completa. Puede ser que me contrate, pero el otro año ya ni me llama, porque obviamente pues se dio cuenta de que yo solo quise sacarle dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros como profesionales no tenemos que hacer eso, tenemos que decirle a los empresarios realmente qué es lo que necesitan, aunque eso signifique bajar mis honorarios, ¿verdad? O sea, no bajármelos, sino que sean adecuados al trabajo que realmente voy a hacer. Entonces, en ocasiones yo tengo que decir al empresario, mire, usted no necesita una auditoría de estados financieros, usted lo que necesita es una auditoría únicamente al rubro de inventarios o de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, a la hora de realizar este trabajo, pues el formato que utilizo en mi informe es relacionado a la NIA 805, ¿sí? Cuando audito solo una parte del estado financiero o un estado financiero, ¿verdad? O una información, pues, que quiera el empresario que audite. También, pues, es importante recalcar
que estamos hablando y que ya esta noche, pues ya son las, estamos ya a las 7:30, ¿sí? Es importante recalcar que estamos hablando de información financiera histórica, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una auditoría de estados financieros proyectados, eso es otro asunto, ¿verdad? Y tal vez en otra plática lo vemos, son otros informes que se tienen que realizar. Ahorita estamos hablando de auditorías de información ya histórica, ¿verdad? O sea, de temas que ya pasaron. Después, pues, vemos un tema ahí de estados financieros resumidos, que la línea 810 nos ayuda a poder establecer el informe, donde prácticamente, pues, los estados financieros que presentamos son únicamente se puede decir, por el tema del activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio, ingresos, costo de ventas, gastos de operación. O sea, en sí, pues obviamente el aspecto más resumido, o sea, el nivel más resumido de los estados financieros, cuando nosotros entregamos información de esa manera, pues nos basamos en la línea 810, ¿ya? Esto es un poquito más, se da un poquito más cuando los auditores, pues, o los empresarios piden información de una auditoría en ocasiones, pues, de una auditoría de matriz subsidiaria, o sea, de una auditoría de grupos. La línea 810 que nos indica cómo es que debemos de realizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues por ahí ya, digamos, a la hora y media que habíamos pensado para poder, pues, ver el tema de las respuestas. Vamos a platicarlas, pero sí, antes, pues, despedirme de ustedes pues siempre, lo que siempre les digo, les pongo como ejemplo Mohamed Ali. Aquí vemos, dice, para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor. Si no lo eres, haz como si lo fueras. Señores, los primeros que tenemos que creernos que somos, o vamos a ser, pues, en este caso, estudiantes, pues, muy buenos profesionales somos nosotros. Si nosotros nos queremos, la gente nos quiere. Si nosotros nos respetamos, la gente nos respeta. ¿Ya? Nosotros tenemos que creernos primero que podemos para que realmente podamos hacerlo. Así que hay muchas cualidades que, pues, si de alguna manera no se tienen, pues se pueden trabajar, pero que podemos llegar al éxito, lo podemos hacer. Entonces, muchas gracias por su atención. Voy a pasar al tema de las preguntas, si es que hay en el chat, ahorita voy a ver, ¿ya? Y pues ya saben que siempre estamos a sus órdenes y que adicional, pues a sus correos electrónicos a los que me trasladaron, pues les vamos a mandar este material y otros que les voy a ahorita a mostrar, ¿verdad? Un ejemplo de lo que vamos a platicar. Obviamente no me dio ahorita, se puede decir, tiempo para poder platicarlo despacito porque pues teníamos 1 hora y media nada más, pero sí están los ejemplos. Este es un ejemplo que yo realicé. Estamos hablando aquí de la línea, por ejemplo, la línea 805, ¿ya? De un párrafo, por ejemplo, donde ustedes pueden observar, pues, cómo es que se redacta, ¿verdad? También por ahí, pues, podemos observar de que cuáles son los estados financieros, la parte de los estados financieros que pues se deben de considerar en este tipo de informes, ¿verdad? ¿Cuáles son las notas que deben considerarse? O sea, un ejemplo ya más específico de la norma, pues a su correo electrónico se los voy a estar enviando. Y recordemos que esto pues es de vital importancia, señores, para los informes de auditoría ahora en épocas de coronavirus, de pandemia, pues sí hay que estar alerta a algunos cambios que sí se tienen que considerar, ¿verdad? En los informes. Entonces, pues ahí, como les digo, por cuestiones de tiempo no les hago esto, pero vamos a proceder al tema de las preguntas, ¿ya? Y respuestas. Vamos a ver, aquí nos dicen, cuando habla de generalizado, ¿a qué se refiere? Bueno, estamos, como les decía,
No podemos hablar de porcentajes, incluso en la norma, pues ustedes no lo van a encontrar así, nunca lo hay, pues, pero podemos platicar de que si los errores que tiene la compañía, las incorrecciones, podrían ser de un 75%, puede ser un 70%, es una cuestión, la verdad, de juicio profesional, que obviamente pues, nos da la experiencia, ¿verdad? Por ahí podríamos hablar ya de generalizados, o sea, cuando el problema o las incorrecciones pues puedan ser de un 60-70% del tema pues del total de estados financieros, ¿verdad? Entonces, voy a repetir, es un poquito más el tema de juicio profesional. Vamos a ver acá. Sí, aquí Leonel Santos nos dice que una cuestión clave de auditoría es aquella que ha tenido importancia en el transcurso del trabajo de auditoría y que ha requerido la atención significativa del auditor. Es correcto. Y aquí nos está agradeciendo. Y Mariela nos dice, eso en una auditoría que estás practicando el auditor adicional a la opinión, deberá analizar los riesgos de empresa en funcionamiento por los efectos del COVID, considerando fechas claves de auditoría. Esos riesgos van en un párrafo de énfasis, dice. Sí, el tema del COVID, el tema del coronavirus, pues, ¿por qué va en el párrafo de énfasis? Porque, vuelvo a repetir, es más que todo un tema del impacto pues, un estudio del impacto que, van a tener las compañías al terminar, en este caso, el año, por el tema del coronavirus, pero no siempre van en un párrafo de énfasis. Recordemos que el tema de negocio en marcha, dependiendo de la respuesta que dé la administración o dependiendo de las revelaciones que quiera no hacer, pero también eso puede ser una plática aparte, con el tema de negocio en funcionamiento, pues puede ser que la opinión sea negativa con salvedades, o puede ser que sea con párrafo de énfasis, ¿verdad? Si la compañía tiene los planes para seguir adelante y también pues revela el efecto del coronavirus, sí va a dar un párrafo de énfasis. Pero si la compañía, como les digo, no me tiene el estudio de negocio en marcha, no sabe realmente cómo le está pegando el coronavirus, no me tiene las revelaciones de la NIF en relación al deterioro, a los problemas que pues también está dando el coronavirus, eso entonces ya estamos hablando de una extensión de opinión porque no tengo mayor información, ¿ya? Ahora que si la compañía de igual manera, pues sí hizo el estudio, o sea, el impacto es grande, ¿verdad? Pero no tiene planes, o sea, tiene problemas crediticios, o sea, no le dan crédito, no puede emitir más acciones, o sea, sabe y cuantificó su problema por el coronavirus, pero no puede salir, ahí ya iríamos a una opinión negativa, ¿verdad? O sea, dependiendo de muchos temas, así es la opinión, Mariela. Y la opinión con salvedad es una opinión modificada, nos dicen, es correcto, es una de las cuales. Dice, ¿cuál sería la base de una auditoría solicitada por un juzgado? Ese es el tema, ese ya sería una auditoría forense, ¿verdad? Ese ya sería otro tema, Francisco. Jocelyn nos dice, ¿qué diferencia hay entre las cuestiones claves de la auditoría y el párrafo de énfasis? Bueno, como te decía, el párrafo de énfasis es algo que el auditor, pues, quiere llamar su atención hacia el usuario de los estados financieros. En cambio, pues, el tema de los temas clave, de las cuestiones clave, pues, está un poquito relacionado a la transparencia que tiene que tener, se puede decir, la compañía con todos sus usuarios, ¿verdad? Sobre cuáles son los riesgos más grandes en la contabilidad de la compañía, ¿sí? O sea, hacia sus grupos de interés, ¿ya? Son cosas, se puede decir, pues, sí, diferentes. Y vamos a ver por acá. Después acá nos dice Diego, dice cuando una noche, bueno, aquí me están poniendo varios correos. Recuerden que ustedes me enviaron su correo para poder asistir a esta charla. Entonces, obviamente por las personas, pues por ahí se hizo por Facebook Live, pero a su correo les va a llegar, los que me escribieron, a ellos les va a llegar el material, pues porque aquí me están escribiendo algunos, pero vamos a hacer lo posible para poder trasladárselos. Y dice, buena noche, con una consulta, me dice Diego, cuando existe una opinión con salvedades dentro del título de la opinión, ¿se debe colocar la opinión calificada o opinión con salvedades? Sí, se puede poner el título. Y por ahí me dice que, Stephanie me dice, cuando una entidad tiene como marco de información financiera la NIF o NIF para pymes, ¿en qué ocasiones se podría aplicar la auditoría con base en I-800? En ninguna, porque
ahí fijo a las 700, porque la NIA 800 es para usuarios específicos y las mías son para usuarios generales. Entonces, no. Por ahí David me platica y dice, una auditoría de un rubro específico que fue auditada por una firma extranjera se podría considerar en una opinión por la materialidad del rubro. Es un tema más también de juicio profesional, David, pero ese es un trabajo un poquito más específico que también se ve con la administración. Pues podría ser, no podría ser, o sea, podría tenerse materialidad, la verdad. Pero es un poquito más de la relación que tiene con el cliente. Fernando Contreras nos dice, buenas noches, Lee, con una consulta, si en nuestra auditoría se proponen varios ajustes que son materiales, ¿cuáles serían los fundamentos para nuestra opinión? Pues depende. Por eso es que los ajustes o las incorrecciones se tienen que sumar. O sea, no puede ser de que, por ejemplo, mi materialidad es de 500,000. Pero tengo un problema en inventarios de 200. Tengo un problema en cuentas por cobrar de 300. Y tengo un problema en activos fijos de 100. Como ninguno suma 500, es opinión limpia. No, eso está mal. O sea, tengo que sumar los 200 más los 300 más los 100, 600, es mayor a la materialidad, entonces ya es una opinión con salvedades, ¿sí? Entonces, Fernando, hay que sumar todos los errores. Y pues Ruth me está por ahí agradeciendo y con eso pues creo que ahí terminamos. De igual manera pues ustedes siempre estoy a sus órdenes, ¿verdad? Por cualquier duda que puedan tener, pues ya tienen por ahí varios mi WhatsApp y de igual manera pues correos electrónicos y en redes sociales que también me encuentran. Entonces, gracias a todos por pues, su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense bastante, esto no ha terminado. Acá podemos hablar de una segunda hora porque no ha pasado ni la primera, pues, según las estadísticas, ¿verdad? Entonces, cuidémonos, por favor, cuidemos a las personas que queremos y primero Dios, nuevamente en un futuro vamos a estar platicando, así que en persona y pues siempre con el respectivo abrazo, ¿verdad? Entonces, buenas noches.